Esta audición es parte de la red de programas del Concilio Internacional Una Cita con Dios, bajo la dirección del pastor evangelista José Luis Soto, fundador y presidente. Su visión es la de alcanzar a todo el pueblo hispanohablante para Cristo. Esta niña necesita de usted. Soy muy pobre y quiero ser alguien en la vida. Si usted me patrocina, podré ser alguien en la vida. Gracias por su ayuda y que Dios le bendiga más. Dé la mano a su hermano. Ayúdenos a ayudar a los niños pobres. El Concilio Internacional Una Cita con Dios le anima a sembrar en el terreno infantil. Recuerde, los niños son el potencial para el futuro. Envíenos su ofrenda de amor. Desde ya, nuestro director José Luis Soto agradece su apoyo. Si usted desea patrocinar a un niño, por favor escríbanos a Una Cita con Dios, P.O. Box 1387, Corona, California. Código postal 92878 o llámenos al área 951-444-6222. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Tú eres un protegido de Dios. Acércate hoy y disfrutarás de la gracia de su salvación, de su paz, de su amor. Porque los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Escríbanos a la dirección que daremos al final de este programa. A continuación, el mensaje de hoy, en la voz de nuestro pastor y fundador, José Luis Soto. Este ha sido un tema exclusivo en algunas ocasiones, siempre ha sido un tema interesante, ha sido sumamente discutido y llevado a las grandes asambleas a través de la historia de la Iglesia desde el siglo I. ¿Cuál es nuestro concepto hoy acerca del pecado capital o pecado de muerte? La Biblia lo cita, lo revela, lo enseña. Sin embargo, nosotros podemos analizarlo desde un punto de vista mucho más elevado por tener la santa palabra en nuestras manos, comparado a lo que pasaron en los primeros siglos, los primeros cristianos, y por llamarles patriarcas de la Iglesia, ante la problemática de cuál era el pecado de muerte por el cual no se debía orar. El apóstol Juan, en su primera epístola, en el capítulo 5 y versículo 16, dice: Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es, para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Sigue diciendo el versículo 17. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. De aquí se desprenden tantas cosas, ¿no? Se desprenden los hermanos que creen una vez salvo, siempre salvo. Tienen un buen material aquí para decir que Dios guarda a aquellos que han sido salvos para que no caigan en tentación y no se peque. Sin embargo, el mismo apóstol Juan revela la posibilidad que hay de un creyente nacido de nuevo en cometer pecado. Y claro, como las epístolas y la palabra de Dios es la constitución de los cristianos, tenemos que admitir entonces que está hablando que hay cristianos que después de nacido de nuevo en Cristo pueden cometer pecado de muerte. Por lo que dice en el versículo 16, si alguno viere a su hermano, si habían sido aceptados como hermanos, tenían que haber dado evidencias de que eran nacidos de nuevo. Y después de ese hermano, si lo vieran cometer pecado que no sea de muerte, entonces el mismo apóstol
manifiesta y acepta que después de haber aceptado a Cristo Jesús como su Salvador, se podía cometer pecado de muerte. Pero volvamos a la trayectoria del pecado de muerte. Se establece que hay pecado de muerte. El problema es identificar cuáles son los pecados de muerte y cuáles no son. Toda injusticia en pecado, pero hay pecado que no es de muerte, dice el apóstol Juan. El mismo apóstol Juan, en el capítulo 1 y versículo 9, él abre la puerta para el pecado cometido después de haber aceptado a Jesucristo como su Salvador personal. Y nos dice en el capítulo 1, versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Está hablando a la iglesia. Esto se puede interpretar como que era para aquellos que vienen y aceptan a Jesucristo. Sin embargo, esta carta no está hecha para los pecadores inconversos, sino para los ya cristianos. Por lo tanto, él mismo manifiesta que entonces pudiéramos pecar, se pudiera cometer pecado y que entonces Jesucristo es el que nos limpiaría. Claro está. En el versículo 7 del mismo capítulo nos dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Observe, está hablando a cristianos. Pero si andamos en luz, ¿quién puede andar en luz si no los redimidos por la sangre de Cristo? Como Él está en luz, es decir, los que están andando en la luz con Cristo tienen comunión los unos con los otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, no dice nos limpió, no habla en pasado de cuando ellos aceptaron a Jesucristo, sino que en presente dice nos limpia de todo pecado. Es decir, constantemente, cuando llegamos a la presencia del Padre, clamando a la sangre de Cristo, nos continúa limpiando de todo pecado. Y en el capítulo 2, versículo 1, otra vez la salvedad para la posible caída de los ya redimidos por la sangre de Cristo. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Como ven, le está hablando a los cristianos, no solamente nos limpia la sangre de Jesucristo de nuestros pecados que cometamos después de haber nacido de nuevo, pero que Él también es la propiciación por los pecados de todo el mundo. ¿Cuál es el pecado de muerte? Según la Biblia, en Marcos capítulo 3, versículo 29, el Señor Jesucristo dijo, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. La blasfemia contra el Espíritu Santo es el único pecado que el Señor Jesucristo identificó como pecado imperdonable. Esto no quiere decir que no haya pecado de muerte. Yo establezco una diferencia entre pecado de muerte a pecado imperdonable. Pecado de muerte se puede interpretar como aquellos en que el apóstol Pablo los entregaba a Satanás para que los zarandeara. Sin embargo, es cuestionable toda cosa que se hable acerca de eso. Es muy difícil hablar sin caer en especulación. Y cuando nosotros asumimos la autoridad para decir esto es pecado, vale más que tengamos respaldo bíblico. De lo contrario, asumimos una posición que puede ser muy perjudicial para los hermanos en la fe. Esta expresión se aceptó, que pecados imperdonables eran en el principio, estoy hablando del primer siglo, aceptaron ellos en el primer siglo, cuando la edad apostólica, ellos aceptaron que la idolatría era pecado de muerte, negar la fe, el asesinato y la lujuria. Esto fue lo que se corrió en el primer siglo como pecado de muerte. Sin embargo, no quiere decir que se aceptó generalmente, ni que el apóstol o los 12 discípulos aceptaran, ninguno de ellos. No hay anales históricos que en realidad se refieran específicamente, por lo tanto, todo queda en sombras. ¿Cuál es el pecado de muerte?
Hoy en el Nuevo Testamento en realidad no existe una especificación definida en cuanto a esto. En Hebreos, sin embargo, en el capítulo 6 y versículos 4 al 8, es la única porción de la palabra que encontramos nosotros que revela, dice y manifiesta pecados que pueden ser pecados de muerte, al decir en el capítulo 6, versículos 4 al 8, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Como podemos ver, aquí revela y manifiesta categóricamente que un cristiano, después de haber conocido al Señor, sí, es imposible que vuelva a haber perdón, es decir, como un pecado de muerte. Lo presentan acá que después de haber gustado la salvación y sellado con el Espíritu Santo y peque, si él no hubiera creído, el escritor de Hebreos, que había posibilidad, no lo hubieran puesto como un tema, que es imposible que después que peque vuelva a crucificarse a Jesucristo. Es decir, que se vislumbra aquí como un pecado de muerte, de los cuales el apóstol Juan dice que él no pide por ciertos pecados que se ore. También en Hebreos capítulo 10 y versículos 26 al 31 tenemos un poco de luz en cuanto a esto al decirnos: porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Luego entonces aquí vemos otra vez la posibilidad, la enseñanza viene previniendo de que no se peque voluntariamente en pecados groseros que fuesen pecados de muerte. Es decir, que si después de haber aceptado a Jesucristo y haber recibido conocimiento de la verdad, pecar deliberadamente, voluntariamente, ya no queda más sacrificio por esos pecados. Por lo tanto, aquí el escritor en Hebreo presenta categóricamente un pecado de muerte: negar la fe. Y esto se aceptó en el primer siglo. Negar la salvación del alma, etcétera, etcétera, ¿no? Sin embargo, no era el único pecado que se aceptaba en el siglo I como pecado de muerte, como antes dije. Hubo un hombre, Tertuliano, que tuvo una mezcla con la iglesia en Roma, pero que este fue un hombre que nació en lo que es hoy Tunisia, la Tunisia moderna, y claro, estaba el Imperio Romano cuando todo eso. Entonces él fue en el siglo II, después del siglo I apostólico. Este fue uno de los primeros que tuvo. Y entonces en su estudio, en su deliberación, en su análisis, etcétera, etcétera, sobre esto, cuáles serían los pecados de muerte, este hombre, y cito a él porque fue uno de los primeros, no por otra cosa, él es el padre de la expresión que dijo: ¿qué tiene que ver o qué tiene que hacer Atenas con Jerusalén? Esa fue una expresión que históricamente se hizo muy popular, y él estaba, como dije antes, mezclado con la confusión religiosa romana, que Roma no necesariamente existe la iglesia que hoy conocemos modernamente, ni existía el papado cuando la iglesia comenzó, sino que era una mezcla metido entre costumbres babilónicas y cristianismo real. Había una mezcla, se fue degenerando hasta que llegó en el siglo III la popularización de la iglesia con el Estado, y ahí fue donde se
como dicen los mexicanos, y me perdonan la expresión, se regó el atole. Pero este joven estaba mezclado con Roma y era estudiante de abogado, se considera como moralista, filósofo tremendo, una figura tremenda. Y no se conoce mucho categóricamente acerca de él, porque lo que se conoce de Tertuliano fue escrito 100 años después de su muerte. Y como antes dije, él nació en lo que es hoy Tunisia y fue joven, en los años 18, 19, quizás 20, se fue para Roma. Y aunque no existen escritos de su conversión, pero sí se escribió categóricamente, él escribió unas notas que fue impactado al ver a los mártires cristianos, los verdaderos cristianos, que se los echaban a los leones, que morían por el cristianismo. Él dice que fue impactado y eso le interesó mucho, aprender del cristianismo. Y decía que los cristianos, en su fe de creer en un solo Dios, su coraje de morir por Cristo y su determinación lo impactaron mucho, y él quiso también conocer a Jesucristo. Este Tertuliano creía que los pecados de muerte eran 7. Idolatría, por lo tanto él no creía en imágenes porque él presentó que la idolatría era un pecado. Blasfemia, asesinato, adulterio, fornicación, falso testimonio y fraude. Esto se hizo popular, siendo la figura tremenda que era este hombre. Se aceptó por muchas figuras eclesiásticas y se generalizó que estos pecados eran de muerte. Por lo tanto, como si el pecado de muerte había pedido el apóstol Juan que no se orara por él, ¿cómo entonces se justificaría este pecado de muerte que no es imperdonable o que no se aceptaba como imperdonable? Entonces ahí comenzó la penitencia, es decir, perdía el privilegio de intercesión de los demás. Los demás no intercedían, pero la persona podía restituirse a sí mismo delante de Dios, y lo que entonces la Iglesia en pañales de cuando entonces consideró que una actitud positiva en que se humillara ante los obispos y se humillara ante los presbíteros, pidiera perdón públicamente, tuviera una actitud casi de penitencia, y mostrara y llorara y orara ante la presencia de Dios por su propia iniciativa, podía alcanzar perdón para este pecado de muerte. Se generalizó así la penitencia, que después se fue ampliando, y como esto era parte de los cultos también de prácticas babilónicas de la hermandad mística, entonces se consideró que con penitencias se justificaría el pecado de muerte. ¿Cuál es el pecado de muerte? Ya dijimos en Marcos 3:29, el Señor Jesucristo identifica uno solo, la blasfemia contra el Espíritu Santo en cuanto a imperdonable. Por lo tanto, siendo que el mismo Espíritu Santo inspira a San Juan para escribir que el pecado de muerte, él no pide que se ore, pero observemos que no dice que es imperdonable. Juan dice el pecado de muerte por el cual yo no pido que se ore, pero no dice que es imperdonable, solo que no se interceda por él, pues no merece la compasión de los demás, sino el rechazo de todos absolutamente. Ahora, ¿podrá el transgresor restituirse delante de Dios? Quedaría, en cuanto a lo que se tratara, él y el Espíritu Santo de Dios. Quedaría entre el pecador y Dios. Observamos en punto tercero que el único pecado imperdonable lo estableció el Señor Jesucristo, que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Claro que hay muchos pecados más que tenemos que considerar. Por ejemplo, el asesinato. Asesinato premeditado. José Luis Soto, así que en el libro de José Luis Soto, capítulo 1, versículo 1, yo diría, yo no acepto pecado común a un asesinato premeditado. En realidad, para mí está destituido totalmente de la salvación. Pero yo no soy juez, yo no soy Dios. Yo confieso con toda sinceridad y honestidad que el asesinato premeditado, yo no creo que había comunión ninguna con el Espíritu Santo, que esa persona había roto todos los vínculos con el Espíritu Santo, porque solamente Dios tiene derecho a la vida. Si no podemos darla, no podemos quitarla. Asesinato. Asesinato no es matar por accidente,
ni es matar en defensa propia. Yo no creo que ningún hombre tiene que dejarse matar por otro a sangre fría. Si alguna persona viniera a mí a atacarme porque él cree que tiene derecho a atacarme o a apabullarme, estaríamos dos, y créame que pelearía con todas las fuerzas de mi vida defendiéndome del tal hombre. Sin embargo, si en ese caso de defenderme yo, un golpe mal dado se murió, me sentiría yo bien delante del Señor, aunque tendría que orar por la tragedia, etcétera, etcétera, etcétera. Me defendí mi vida y defendiéndome le tocó perder, o quizás el mismo Dios lo juzgó en ese caso por venir a atacar a un siervo de él. Sin embargo, si yo predicando la palabra de Dios, por predicar la palabra de Dios, me agarran y me apabullan y me entran a palo, yo no me voy a defender. Estoy predicando la palabra de Dios, que sea el Señor quien me defienda o que permita lo que ocurra conmigo. Pero de hombre a hombre, porque a alguien le pareció, el diablo lo levantó, le voy a dar una paliza a este. No, nos vamos a dar, sin duda, sin ningún temor a equivocarme. Y después que si sigo predicando, seguro, posiblemente después en mi próximo sermón, lo uso como una ilustración de lo que puede pasar. Si esa es mi decisión, pero no tengo en mi conciencia, analizándolo a través de los años. Esto es muy distinto a asesinato. Asesinato tiene que premeditar la persona. Y créanme, hermanos, yo no oraría por ninguna persona que haya cometido un asesinato premeditado. Sentiría compasión en mi corazón y demás, pero perdónalo, Señor, yo lo pongo en esa lista de los que dice Juan. Pecado por el cual yo no pido que se ore. Sin embargo, aún quedaba a criterio de ellos, yo no pido que se ore, pero no dice tampoco es prohibido orar. Sin embargo, un asesinato premeditado, hermano, es algo tremendo. No creo que había contacto ninguno con el Espíritu Santo. Pero esto es mi persona, mi opinión personal. Un falso testimonio contra un hermano, un falso testimonio a sangre fría, levantar un falso testimonio contra un hermano y echarlo a la cárcel sin arrepentimiento, ese es otro pecado para mí, hermanos, que yo lo entrego como pecado de muerte. Señor, allá tú con él. Si tú lo perdonas, perdónalo, pero mi conciencia no acepta perdón para una persona que en un falso testimonio eche a un hermano, a un inocente, a la cárcel. Yo no acepto eso. Tampoco oraría por ese pecado. Yo lo considero pecado de muerte. Si alguno quiere orar, bueno, Dios tenga compasión, pero queda entre Dios y la persona después de haber aceptado a Jesucristo como su Salvador personal y haber testificado que el Espíritu Santo moraba en su corazón. Si después de eso actúa así en esa forma, no tendrá mi misericordia, porque yo tengo temor del Espíritu Santo, que vaya a contristar al Espíritu Santo, queriendo que perdone cualquier cosa sin establecer ninguna norma de conducta, de santidad y de moralidad para los que profesan ser redimidos por la sangre de Cristo. Fuera de eso, José Luis Soto, no quiero aceptar ningún pecado como pecado de muerte, pero sí de consecuencias fatales, la lujuria, el adulterio, etcétera. Son pecados que traen consecuencias terribles sobre la persona. Hay pecados contra el cuerpo, habla la Biblia, y llevan la penitencia. Hay siervos y siervas que yo le he visto partir antes de tiempo sobre la faz de la tierra por enfermedades extrañas. Yo lo he considerado después de analizar las actitudes y la vida de esas personas que Dios los juzgó. Hay pecado de muerte, se murieron. En 1 Corintios también dice que el Espíritu Santo había quitado la vida a alguno por sus pecados, para que no fuesen condenados con el mundo. Observemos. Fue pecado de muerte. Dios tuvo que matarlos, que le quitó la vida. Sin embargo, para que no fuesen condenados con el mundo. 1 Corintios capítulo 11 habla categóricamente acerca de esto. Y vemos que en la parte sensible que representa casi una blasfemia, jugar con lo que era la Santa Cena, y la iglesia en Corinto estaba cometiendo ese pecado, en el versículo 29 específico y 30 dice, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor Jesús, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos, observen, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Eso es que dice muchos duermen. Muchos, el Espíritu Santo le quitó la vida. Pecado de muerte. Sin embargo, no se condenaron con el mundo. Y lo especifica, lo aclara después, lo dice en el versículo 31 y 32, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor,
para que no seamos condenados con el mundo. Luego entonces, el pecado de muerte tenemos que separarlo del pecado imperdonable. Así es que, concluyendo sobre el pecado imperdonable, categóricamente el único que habló el Señor Jesús fue la blasfemia contra el Espíritu Santo. El pecado de muerte, por el cual Dios quita la vida a muchos, incluyendo a siervos, lo hemos visto, lo aprendemos en la palabra, lo habla Juan y lo hemos visto en nuestra propia vida, en nuestra trayectoria humana, cómo el Espíritu Santo se ha llevado hombres antes de tiempo. Por ejemplo, voy a citar un caso. Hubo aquí un concilio, voy a omitir el nombre para no entrar en especificaciones, de la iglesia pentecostal, que dos hombres quisieron dividir ese concilio, aquí en Los Ángeles y en Nueva York. Y ya pensaban que lo tenían todo. Uno de ellos, de esos dos hombres, que fueron los cabecillas de la división de este movimiento pentecostal, estaba aquí en Los Ángeles y otro en Puerto Rico. El Espíritu Santo hizo un juicio tremendo. Ambos que habían luchado y que creían que ya tenían la victoria dividiendo el concilio, uno caminando por la acera cayó muerto aquí en California y otro allá en Puerto Rico cayó muerto también. Es decir, pecado de muerte. Sin embargo, no podemos decir que ellos fueron condenados con el mundo. Hay pecado de muerte que no es necesariamente pecado imperdonable. ¿Sabe? La salvación viene de Jehová y está servida para usted especialmente. Su palabra dice: esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Conozca más de nuestro ministerio. Visite nuestra página de internet. www.conciliouccd.org. Si desea comunicarse con nosotros vía correo electrónico, nuestra dirección es radio@conciliouccd.org. radio@conciliouccd.org.